Y ya estamos en vivo. Muy buenas tardes a todos. Estamos aquí transmitiendo en Charlando con Chelas. Vamos a empezar a compartir nuestro link para que más gente nos vaya viendo y se vaya sumando a esta interesante plática que tenemos aquí con la bellísima Carolina. ¿Cómo está usted, señorita? Muchas gracias. Tanto gusto, complacida y agradecida de estar aquí con ustedes. Tanto gusto de tenerte aquí en la mesa. Tanto gusto de tener aquí en la mesa. Déjenme lo comparto ya para estar aquí en Facebook. Compartir. Y como ven, empezamos nosotros dos. Roberto tuvo un pequeño inconveniente de salud, anda un poco malo de la garganta y les manda muchos saludos, pero por eso no pudo estar aquí con nosotros el día de hoy. Nada grave, espero que ya mañana ya ande circulando tranquilamente sin ningún problema. Como nuevo y sacadita de paquete. Pero bueno, estoy aquí compartiendo en Facebook, que no se comparte. Ahí, por favor, váyanme diciendo si se oye, no se oye. Ya saben, todos nuestros temas de toda la vida aquí con nosotros, pero que si no pasa, no sabe a lo mismo. La producción. Si la producción pues no es como que muy emocionante. ¿Cómo estás? Ya vivo, hace tanto que no nos vemos, platicamos, compartimos. Contenta. Salud. Salud allá. Salud a todos los que nos están viendo, que ya estamos compartiendo. Yo clico en feed para que nos la compartan ustedes también, por favor. Ahí está. Hola, aquí puntual, se escucha fuerte y claro. Muy bien, gracias, Guzmán. Digo, estamos aquí nomás con la bella Caro. Carolina es ingeniera química con maestría en Psicología educativa. No me acuerdo exactamente. Y es estudiante de doctorado. Que ahí está el cliente, está paciente, pero ahí va caminando. ¿Por qué les presento tanto su currículum? Porque vamos a hablar precisamente de eso día de hoy. Educación. Vamos a hablar temas medio complicados y complejos que son de educación. ¿Cómo describirías la educación? ¿Qué dirías de tu educación? Carente, totalmente carente en nuestro país, me parece. La educación creo yo que es de los temas esenciales en la sociedad, de cualquier lugar. Entonces es bastante lamentable el hecho de que sea tan carente en muchos recursos y sentidos aquí en el país. Entonces es una cosa que pasamos muchísimo porque hay que ir a la vanguardia, hay que ir actualizándose y no todos quieren estar en disposición. Creo yo que hablando de educación deberíamos iniciar por los maestros. O sea, sí. Es complicado porque, vamos, ahora sí que definiendo la educación es vámonos hasta lo que ya los maestros de kinder, ¿no? La educación se mama en casa y todo esto de llegar a un lugar y saludar y dar los buenos días, dar las buenas tardes y todo ese tipo de cuestiones que pues al final de cuentas empieza en casa, ¿no? Ese tipo de valores, ese tipo de cuestiones de educación formal, llamémoslo de esta manera, y luego irnos ya a la educación académica, ¿no? O sea, lo que es la educación académica, lo que es el 1 más 1 son 2, y ese tipo de cosas que pues también se enseñan en casa, pero hay cosas más complicadas que van pasándose allá por la escuela. Pero estás de acuerdo que van de la mano, porque al final del día el docente es parte de la formación del alumno. No solamente tenemos ese papel, aquí nos hemos estado frente en grupo, de transmitir el conocimiento académico, sino también el hecho de la formación. Desde la disciplina, de la puntualidad, del uniforme, o sea, el reglamento como tal de la escuela, pues también refuerza lo que tú bien dices, debe iniciar en casa. En eso estoy totalmente de acuerdo. Pero al final del día también tenemos esa aportación que debemos de hacer hacia los muchachos. No, sí, totalmente de acuerdo, porque sí, hay una cosa que te enseña en casa, lávate los dientes, bañate, bañate, cosas que por el bien de todos los demás alumnos hay que hacerlo, pero la verdad, ¿para qué no lo hacemos? Los olores son interesantes. Los olores son por decirlo menos. Por decirlo sutilmente, son interesantes. Por decirlo menos. Sí. Pero además de esto, también es la cuestión de la educación. En la educación en sí, ahorita lo mencionabas tú con los docentes.
¿cómo educamos a los docentes? Vámonos primero por partes. Los docentes, luego metemos con los alumnos, luego metemos con el sistema. Claro, porque es una serie de factores, no es todo un contexto. La realidad es de que se tiene un dilema de manera personal. Se tiene una formación pedagógica, ¿sí? O sea, las personas que se dedican literalmente a todo su estudio en esa cuestión de los docentes como tal. Sin embargo, siento yo que más allá de esa especialización, vamos a llamarle así, tiene mucho que ver la vocación. Si no se tiene vocación, entonces no va a funcionar. No va a funcionar. Para el aprendizaje siempre debe haber un 50-50. Tiene que ser 50 del alumno y 50 del profesor. Pero si el profesor, por más bueno que sea, y haya toda su historia estudiando para ser un docente, si no se tiene esa vocación, si no se tiene el amor por la vocación, entonces vamos a bailar. No va a llegar como que muy lejos. Exactamente. Si no se tiene la paciencia, las ganas, el andar queriendo a mí me parece que va a ser, y ahorita vamos a abordarlo más adelante, un círculo. Es como el perro que se corta la cola. ¿Sí? ¿Por qué? No, el perro que se corta la cola. A lo que voy es, cuando se tiene esa decisión tan importante de decir a qué universidad voy a entrar, qué carrera voy a elegir, entonces comienzan una serie de bombardeos, ¿no? Que afectan de muchísimos factores también. Desde los amigos, la familia, las tradiciones familiares, de que si yo soy doctor, mi hijo tiene que ser doctor. Entonces, si yo soy maestra, mi hija tiene que ser maestra, y ahí va la formación. Cuando posiblemente la hija ni siquiera quiere ser maestra, no tiene la paciencia, como tú lo dijiste, para ser maestra, te gustaría más ser arquitecta, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde ahí comienza la semillita a popular, ¿no? Esa parte de que el día de mañana ese profesor pues, no tenga mucho que aportar a la formación tanto académica como personal del alumno. Ahora, en el mejor de los casos, que lleva una preparación. En el peor, por ejemplo, la educación pública que sabemos que se da, es la venta de esas plazas de docencia, o que la persona de intendencia, obviamente sin subestimar ningún oficio, ninguna manera de ganarse la vida, pero que no cuenta con esa preparación docente, de pronto ya está frente al grupo. Y entonces una persona que no tiene esa preparación, pues ¿cómo es posible que vaya a estar frente al grupo si no va a poder transmitir lo que necesita? Entonces, a eso me refiero con el perrito que anda detrás de su cola. O sea, comenzamos a ver los sí docentes, pero ¿desde dónde viene esta parte de que el docente no tenga amor y vocación por su profesión? Pues bueno, desde esta parte de que tengo que decirle qué carrera voy a elegir. Sí, pero bueno, ahí también yo pensaría que a lo mejor, independientemente de la carrera que se vaya teniendo, a lo mejor hay unos que, por ejemplo en mi caso, ¿no? Que sin querer queriendo una vez, nuestro caso, que nos empujaron al grupo, claro. Y ni por aquí se me había ocurrido ser maestro. O sea, la verdad era lo que menos pensaba en el universo mundial, pensar en ser maestro, y por azares del destino llegas, te pones frente al grupo y de repente te gusta, lo disfrutas y eres bueno, que es lo mejor, lo peor del caso, ¿no? O sea, no sé, vamos, porque... Pero es que se da cuenta que justo ahí es donde entra la vocación. Tú de pronto tienes la oportunidad de estar frente al grupo y te encuentras contigo mismo, decir, oye, me gusta esta parte de compartir con los alumnos, de interacción. Entonces ahí nace tu vocación. Entonces te comienza a apasionar y comienza todo lo posible por tratar de mejorar esta parte de compartir el conocimiento. Y sobre todo, ¿sabes qué? Algo bien importante me parece el hecho de saber que es interactuar y es una cuestión bidireccional. No es nada más que el docente que enseña al alumno, sino que vas a tener una retroalimentación. Y entonces es un crecimiento mutuo. Cuando tú das con esa esencia de ser docente o de ser maestro, yo creo que es así como que ya. Tu maestro digo que me gusta o no me gusta, también se vale. Sí, obviamente se vale, porque también conocemos gente que nada más se montaron ni un semestre. O sea, la verdad, que no montaron ni un semestre, no es que no es lo suyo. Y eso no quiere decir que no sean buenos profesionales, que no sean buenos, y son excelentes en lo que hacen, son excelentes profesionistas, y son muy buenos en su área, pero no tienen la paciencia, el amor, las ganas para estar enseñando a los niños. Porque también ese es un problema, seamos sinceros, ¿no? O sea, la paciencia y las ganas de tener que estar lidiando con los chiquillos todos los días. Claro. Es muy divertido, sí, es muy divertido. Pero al final es cuando ya te gusta, o sea, porque alguien te dice, cállate y siéntate y todo. O sea, ustedes dos sepárense, los de rincón. Sepárense, deja el celular, etcétera.
¿no? Entonces, es algo bastante interesante esto, desde la parte del docente, desde la parte de que está... Desde nuestra experiencia. Desde nuestra experiencia, desde que está en la parte en el salón explicando el tema y demás. Porque también hay algo que seguramente por todos lo saben o no lo tienen por sentado, de que el maestro nada más es pararte una hora y dar clases. Es un trabajo de muchísimo tiempo, porque tienes que estar preparando tu clase, tienes que revisar, tienes que ver qué vas a bailar, contar chistes o qué, o sea, ¿Qué hace el resto de la media hora? ¿qué hace el resto de la media hora? No, o sea, es una preparación de que no mucha gente entiende o le cae el 20, de que no solo es una hora, no solo es una hora nada más como tal. Es que, ¿sabes qué? Siento que ahí entra esta parte de lo que nos apasiona. Aquí a mí, por ejemplo, de ser docentes, es el hecho de sí saber qué tema es pasada, que por la finalidad ya tenemos un plan de estudios, tenemos que llevar con ese plan de estudios, pero ¿de qué manera vas a aterrizar con los muchachos ese tema? Ahí es donde entra tu ingenio, tu creatividad y todos tus recursos de los cuales te haces pues con el paso de la experiencia, ¿no? Para decir, bueno, me toca hablar de historia, tú quieres hablar de historia, o me toca hablar de química. Lo que son las ciencias exactas, pues no son de las muy bien queridas por los adolescentes. En la preparatoria no son de las más, ¿cómo se llaman? Buscadas, queridas. Por supuesto, sí. No son de las más recurridas. Y entonces tienes que saber tú cómo decirte, ok, les tengo que enseñar el átomo, por ejemplo. ¿Cómo voy a hacer que el alumno se interese en qué es un átomo? Que al alumno le viene dando idéntico si es lo que sea, ¿eh? Ajá, o sea, totalmente, no, sí, entonces, tú como docente vas buscando. Si otro fuese, entonces bajas información, cortas pegas, presentas diapositivas y se acabó el programa. Qué chido, y que no, qué chido. Y si no, lo vemos en el extraordinario, en el semestral. Y cuando tienes realmente la vocación y esa pasión por tu profesión, te quiebras la cabeza buscando la manera en poder bajar esa información a los muchachos. Porque estás de acuerdo que el docente somos un canal, ¿sí? La teoría y los ejercicios, etcétera, ya están establecidos. Las leyes técnicas ya están establecidas. Y no vas a inventar hilo negro. Así es. Dicen, no venimos a eso. ¿No? Venimos a cómo hacer más digerible esa información para atraer a los muchachos. Y sobre todo, ¿sabes qué? Que aquí entra ya la parte de los alumnos. Mantener ese interés, esa curiosidad. El aprendizaje no se va a dar si el alumno no está curioso. Si no tiene interés por el tema, obviamente no va a haber ningún aprendizaje. Lo que tú le digas lo va a entrar por uno y le va a salir por otro. Tienes que buscar ese recurso, de estimularlo, para que entonces diga, ok, me interesa saber. Sí, totalmente, para que, como que, y también si te apasiona a ti, como que a los demás les va apasionando, ¿no? Porque lo transmites, te sientes a gusto, te lo dices y lo haces, y como que te van, ay, pues habla mucho este compa, pero bueno, a ver, ¿qué quieres decir? O sea, sí. O lo platicas sabroso. ¿Sí? Lo platicas sabroso. Y dices, bueno, a ver. A poner atención, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver esto que comentas totalmente, de saber cómo bajar la información, porque pues no estamos haciendo teorías nuevas, no estamos inventando nada que no se haya hecho o dicho anteriormente, sino simplemente, como bien lo menciona aquí Caro, es aterrizar la información, aterrizarla y hacerla mucho más digerible para los estudiantes, para los estilos. Mostrarles para qué te va a servir. ¿Sí? Porque, por ejemplo, a mí me tocaban alumnos de álgebra, de maestra, disculpe, todo muy bien, pero ¿para qué me sirve, esta ecuación? O sea, yo no voy a ir a la tienda a preguntar por algo y voy a sacar la ecuación a la luz, ¿no? Entonces, si el alumno no logra entender, por ejemplo, que en el caso del álgebra va mucho más allá de las ecuaciones, sino que va a estimular ese razonamiento. El cerebro, para que el álgebra sirve para eso, precisamente, sí, para ejercitar el razonamiento, ¿no? Para que seas analítico, lo razones y lo resuelvas al final del día. Entonces, si al alumno no le metes ese porqué, le va a estar funcionando obviamente, y con esta razón, y va a decir, ¿para qué me sirve la prueba? O sea, yo te puedo decir que yo que estoy en ingeniería, lo meto a San Google y ya me lo saca ya, ¿para qué batalla? Aplicaciones ya para soluciones de cálculo integral. Sí, me tomas foto y te lo da. Y se acabó, exactamente. Te lo da, y cada día sí escribir, fotito y te lo da. ¿Como para qué? Como para qué no tiene tiempo de atención en un tema que ya todo el mundo alcanza la mano, como tú lo dices, y me lo van a resolver. Ajá. Entonces, esa es la chamba dura de los docentes, realmente. Y nosotros hablamos a nivel preparatorio posiblemente, pero claro que tienes tu ciencia a nivel universidad, kinder, primaria, secundaria, cada uno de los niveles educativos tiene su propio, ¿no?
Por algo, por ejemplo, las de preescolar son tan creativas. Sabemos que los niños con la parte lúdica es como van a comenzar a adquirir el conocimiento. La cuestión musical, es estimularlos. Pero conforme va avanzando el alumno en los niveles académicos, se nos va olvidando esa situación. Si tú te fijas, todavía en secundaria primera tenemos artística, por ejemplo, ¿no? Que si la flauta, que a todos nos toma secundaria, creo, que si hacer la manualidad de no sé qué. Conforme va avanzando, se va perdiendo esa parte. Entonces, ¿de qué manera vas a estimular al alumno? Sí. Y es que se está peleado las artes, por ejemplo, con lo académico. Está totalmente peleado. Sí, pues, bueno, yo creo que no debería de ser así, no debería estar, a lo mejor, pues no tanto de la mano, debería estar caminando juntas. ¿Por qué? Porque lo vimos todos en la pandemia. ¿Cómo fue que sobrevivimos? Pues viendo Netflix, leyendo libros y haciendo todo esto, ¿no? O sea, que en teoría pues, no servía para nada, o en teoría no servía para nada las artes, vamos, en teoría no servía para nada las artes, pero pues fue lo que al final de cuentas nos salvó del aburrimiento total y de estar tratando nosotros a otros después de la pandemia, ¿no? Entonces, se hace muy, muy interesante esto y tratar de transmitir esta idea, los porqués de estar estudiando, ¿no? Y siempre les respondo, pues es cultura general y te va a servir para ganar más horas. Alguna actividad. Alguna actividad te va a servir. Alguien te va a preguntar tu cultura general y te va a servir, ¿no? Te va a servir mucho para la vida. Y, ok, sí, todo te lo preguntan, todo te lo saben en el aparatito ese que todos traemos y ahí toda la información está, obviamente, al alcance de la mano. Pero es esto que comenta Claudio, que es cierto, que es formativo también, ¿no? Sí. Es formativo, es enseñarte a pensar, es enseñarte a seguir reglas, también nos gusta de reglas. Vivimos en una sociedad, y tenemos que estar conviviendo unos con otros, de respeto y todas estas cosas. Eso es del lado del docente. Ahora vamos a hablar del alumno. El alumno, ¿qué hacen los alumnos? ¿Qué piensan los alumnos? ¿Qué piensan los alumnos? Fíjate que hay una serie de artículos que se han publicado últimamente y nosotros podemos decir, bueno, la pandemia era sí o sí hacer uso de plataformas digitales, dispositivos digitales, porque no había otra manera de poder estar en comunicación, por ejemplo, nosotros nos tocó con los alumnos. Así, totalmente. Enseñar las ciencias exactas que me tocaban era algo complicado. Porque siempre los muchachos no la cachaban, a manera de distancia estaba un poquito más complicado, un poquito más, ¿no? Entonces, bueno, se tuvo que hacer uso de estas herramientas. Sin embargo, pasa la pandemia y se sigue con estas herramientas. Estamos de acuerdo que ya que el TikTok, pero el Instagram, pero el Facebook, y tiene obviamente su parte positiva, si es que se usa de una manera funcional, y tiene su parte no tan buena ni positiva, ¿no? Se habla mucho de la sobreestimulación sensorial, hiperestimulación sensorial en los alumnos, tanto desde niños a adolescentes, que esto ha producido que los chavos no tengan el aprendizaje de la manera idónea, ¿sí? Porque precisamente están muy estimulados. Y tú te das cuenta, por ejemplo, TikTok son videos muy breves. Sí, máximo 30 segundos. Y se acabó, ¿no? Y le das, y que sigue. Y entonces hay una frustración a los alumnos cuando vienen al aula, y entonces pues ya son de una hora completa la clase, porque igual también en la pandemia puede decir, maestro, se me acabó el internet, y le pagamos y ya te perdías. Entonces no había manera, ya no entramos a la clase. Había otros tipos de fallas técnicas con las cuales se podía justificar. En la clase ya no. Entonces, su cerebro está tan hiperestimulado que ya no hay manera de que el alumno se centre y se concentre en lo que se está viviendo en el aula. ¿Sí? Esa parte yo creo que nos ha afectado muchísimo, además del rezago propio de la pandemia, que no eran lo mismo enseñar 2 más 2 a las criaturas de primaria, por ejemplo, de los recursos y las maneras que los docentes tuvieron a tenerlo en el aula, ¿verdad? Entonces, si ya no se lo sabe. Y luego súmale la hiperestimulación sensorial, que ya no es tan fácil captar su atención, que ya no es tan fácil que ellos se concentren, que ya no les interesa lo mínimo razonar o analizar, que como tú bien dices, todo lo tienen al alcance de la mano. Y todo lo tienen rápido, lo tienen rápido, masticadito en la boca. Y de ahí viene la frustración después. ¿Sí? La frustración después viene porque, bueno, si la mente está controlada, no es una satisfacción inmediata. El organismo inmediatamente ahí está. Y entonces cuando vas al aula, todo cambia. Porque vas diferente, tienes a los demás compañeros, vas a un ritmo. Tienes que soportar a otro. Tienes que soportar al otro. La maestra se ha tardado mucho y que flojera ese tema. Y entonces comienzan una serie de factores que para el alumno no ha sido fácil.
y es una cuestión realmente de preocupación social. No podemos nada más ponerle tache al alumno o decir que el alumno es generarlo. La realidad es que todos hemos comentado de una u otra manera esa parte. Entonces, siento yo que el alumno también, a lo mejor no hemos tenido esa empatía o esa comprensión hasta cierto punto. Hay unos que sí se pasan, cosa que dices tú, no, totalmente, no se puede, sí. no se puede, ya no se puede. No se puede, no se puede, ¿verdad? Exactamente, pero porque no hay esa disposición. Eso tiene mucho que ver. Si no hay disposición por parte del alumno, pues no publico nada que haga nosotros, ¿no? Pero si siento que los muchachos también nos excede la pandemia, vienen con esta parte con el uso de las plataformas digitales, vienen con esta carencia. Por eso yo iniciaba el comentario con la serie de carencias, ¿no? Ya hablamos de uno de los textos que yo ya mencioné, pero en cuestión de los alumnos, porque eso es lo que pasa. Están tan hiperestimulados que ya no hay nada que les cause curiosidad. Se aburren fácilmente y no tienen interés. A partir de que no tienen curiosidad e interés, los perdemos. Totalmente, total y completamente, ya nos teníamos que ir compartiendo el video con usted. Es muy difícil porque están estos sobreestimulados, cómo los inspiras, cómo hacer que se interesen por el tema, porque pues ya realmente no les interesa, vamos, tristemente no les interesa nada, porque estamos en un momento histórico, creo, que ya hay demasiada información, hay sobresaturación en todo momento de todo. Entonces, pues, ¿a qué te va a interesar que descubrió América, por decirlo menos, ¿no? O cuándo, o que les agarraron espiritas, o lo que sea. O sea, ya es algo tan intrascendente en el gran contexto global. O sea, que es más interesante ver cuántos hijos tiene Khloe Kardashian, por ejemplo, ¿no? O sea, es más interesante, es más morboso, también hay que decir eso, es más morboso, y pues me produce mejores pláticas con la gente que me junto, no sé. Porque ese es el contexto porque estamos viviendo como sociedad. Exactamente. O sea, no hay más. Y precisamente lo que tú dices, o sea, aparte de que ya no te interesa, es porque ya no te sorprende. Sí, ya no te sorprende. O sea, lo que hoy en el día a día va a ser, pero si el escándalo de los espectáculos o la moda nueva o el grupo nuevo, o sea, realmente es nada más eso. Ya no hay algo más que te pueda sorprender. No, entonces, ya, a lo mejor si llegan los alienígenas, vamos a decirlo más, a lo mejor ahí quizás ya como que, mira qué chido, le tomas fotos. Pero estás de acuerdo que 5 minutos se acabó la sorpresa. Sí, se acabó la sorpresa, es lo que digo, le tomas fotos, lo subes a tus redes, ya que falta lo que sigue, vamos, de lo que estaba, porque ya se acabó. Tienen esa hambre, tienen esa ansiedad, tienen esa necesidad de que sea algo nuevo y algo nuevo y algo nuevo, porque si no logran estar tranquilos, en paz. Con esa parte. Sí, porque es lo que mencionas, ¿no? Es estímulo. Estimular. Entonces, para cuestión del aula, por ejemplo, para ciencias que son las teóricas, materias que son las teóricas, pues se complica un poquito más. Dímelo a mí. Bla. Sí. Yo lo que hago pues, es como platicarles en chisme y estar en Tienes que platicar chisme histórico, literalmente. Es chisme histórico. Decirle, muchachos, tengo chismecito, fíjense que Napoleón una vez. Sí, exactamente. ¿No? Y es chisme histórico. Y también estás de acuerdo que yo creo que también 5 o 10 minutos y se acabó el interés. Ya no logras y empiezan a papalotear, empiezan a ver a no sé dónde, empiezan a hacer otras cosas y ya los perdiste, ¿no? O sea, totalmente. Estoy aquí pegando. Que va mucho de la mano con esta parte de que ellos no entiendan o no sepan cuál es el objetivo de estar estudiando. Me parece que eso es madurar. Porque si el alumno no sabe para qué está, entonces es un poco complicado que ponga toda la intención y la disposición para poder hacerlo. Sabemos que en su mayoría piensan, ¿sabes qué? Si tengo que sacar la prepa, tengo que sacar la secundaria, pues si no me va mal en mi casa. Cuando les interesa el mejor de los casos. Pero por lo menos eso ya son adicientes. No, es que, claro, ¿qué más se oye? No, sí, la realidad es que sí. Pero por lo menos eso ya es algo, ¿no? O sea, es que tengo que acabar. O sea, ya no es porque tengo que aprender, quiero saber, quiero hacer. Ya viene porque me van a pegar. O sea, ya mínimo es un aliciente, ¿no? O sea, pero también, ya metiéndose un poco en camisa 11 varas, ¿cómo hacerse entender, por ejemplo, a un niño de profesional? Creo que estudia, prepárate, esfuerza y demás. Para salir a un mercado laboral que no te ofrece nada o muy poco, por decirlo bonito.
¿cómo haces o cómo batallas contra eso, ¿no? O sea... Es que, bueno, sí, sabemos que el ambiente, el contexto, el entorno de la comunidad en específico, por ejemplo, nos va a afectar. Pero es que voy a hablar mismo sobre acerca de tu vocación. O sea, realmente es algo que te gusta hacer, realmente es algo que disfrutas hacerlo, vas a buscar el cómo sí, vas a buscar el medio para hacerlo. Y por lo tanto no vas a tener ningún problema. Simplemente nosotros, por ejemplo, nos encanta el chisme, nos encanta hablar de educación y aquí estamos. Y nadie nos paga por eso. Entonces, eso es lo que voy. Cuando realmente tú disfrutas lo que haces, vas a buscar la manera, ¿no? Por ejemplo, de que, no, pues a ti te gusta tal tema de historia. Nadie te va a venir a decir, por favor, Rodrigo, estudia esa... No, tú vas a comenzar a buscar bibliografía, y entonces un autor y entonces otro. Sí, o sea, porque te interesa y te llama y lo haces, ¿no? Exactamente. Sí, la cuestión de la sociedad pues es un poco preocupante. Por ejemplo, aquí en nuestro estado pues, sabemos que no hay una profesión que tú digas es muy bien remunerada en la realidad y lamentablemente es que no. Pero sí tiene mucho que ver esa parte de ese amor que tú tengas por lo que realmente quieres hacer. Y es que estás de acuerdo que como sociedad siempre nos ha dicho, ¿sabes qué? Tienes que poder, bueno, a mí me tocaban alumnos en esos últimos semestres que decían, yo quiero estudiar esto porque debo terminar maestro. Sí, eso está interesante. De cómo, por qué ya ha cambiado el paradigma, a final de cuentas, de querer de hacer no sé, influencer, youtuber y demás, hola yo, aquí estamos, no, en lugar de realmente ponerte a hacer otra cosa, ¿no? O sea, realmente de ser abogado, todo ser claro, lo que quieras. Pero ahí es donde ¿por qué? Porque bueno, les han vendido, y estamos de acuerdo en eso, una cosa es lo que ven en sus pantallitas y otra cosa es la realidad. Totalmente. O sea, sí. Y siento que en esa parte estamos bien perdidos. Estamos bien perdidos. Sí. Porque no lo diferenciamos. Entonces decimos, ok, voy y me pongo y grabo videos bailando, haciendo, deshaciendo, y ahora soy dinero. Entonces es una manera fácil de hacerlo. Se acabó. Como estamos precisamente con esa cargación que trata de tenerlo todo inmediato, sin mayor problema, obviamente que es la mejor opción. Sí, claro, porque cero esfuerzo. Cero esfuerzo y ya voy a hacer mi transición mañana. Ojalá que fuera cierto, ¿va? Ojalá. Pero no. Ojalá que fuera cierto, pero no. Entonces, a lo que voy con eso es bastante complicado hasta entender esto, ¿no? Porque también soy muy bonito, que ya es medio a veces de recordar, soy muy bonito esa idea de estar diciendo de que sí, busca tu vocación, haz lo que quieras, persigue tus sueños y whatever. Pero te enfrentas con la realidad, porque te enfrentas con la realidad de que tus papás no te van a pagar la carrera, te enfrentas con la realidad de que a lo mejor tienes que aportar en casa, te enfrentas con la realidad de que no tienes los medios para estudiar esa carrera, no tienes los recursos. Entonces es medio, no quiero ser dramático, ni melodramático, ni mucho menos, pero lo está canijo, ¿no? O sea, está difícil. O sea, nosotros a lo mejor tuvimos la fortuna por X situación, lo que era estudiar lo que quisimos, de prepararnos para lo que nos gustaba. Y pues aquí estamos, mal que bien, ¿no? Lo que me salta, la verdad, o sea, me salta una cosa a la cabeza de que no crees que los hacen o nos hacen tomar la decisión de que estudian muy pequeños. Totalmente de acuerdo, totalmente. Sí, y se ha visto de una manera biológica y científica en la cuestión del cerebro de los adolescentes. O sea, la realidad es de que tampoco lo veo justificar a los adolescentes, pero sí trata de tener esa empatía por el proceso por el que están pasando. Yo creo que es una etapa complicada, por la cual todos hemos pasado y se nos olvida. A medida que vamos creciendo, se nos olvida esa empatía de que yo estaba en ese momento. De todo lo que todos, o yo odiaba a todos y todos me odiaban, y así, ¿no? Entonces, no es una etapa, y varios especialistas lo hablan, no es una etapa idónea para tomar esa decisión. ¿Por qué? Porque estás en una transición bastante fuerte. No sabes ni cómo te llamas. Exactamente. O sea, no sabes ni qué onda con tu vida. Y ya pretendes tomar una decisión tan importante, ¿no? Entonces, yo he conocido personas que han dado, por ejemplo, ¿sabes qué? Te doy un año sabático, en este año sabático, ve, conoce profesores, ve, métete cursos, ve, y entonces después de ese año, dime qué es lo que quieres estudiar.
Y todos muchos dirán, no, pues como papás es tiempo perdido, mira que un año de tenerlo de office, pues sí, pero es que es una equivalencia a preocuparte también por el bienestar mental, social, sí, económico, y todo, y hasta de ti también, ¿no? Ya hasta cierto punto egoísta, pero verlo también como una inversión a la cultura, ¿no? Que si mi hijo, yo pido que sea doctor a fuerza, por decir algo, ¿no? Que va a ser cardiólogo, pero el niño definitivamente nomás se le da, entonces ya lo dejo ser y nada, que resulto ser pintor, porque es lo más drástico que se le puede ocurrir, pero va a ser un excelente pintor, que te va a sacar de ti y de toda tu familia, que te va a llevar vacaciones y demás, ¿no? Pero seamos sinceros, ¿cuánta gente, cuántos papás están dispuestos a decir eso? Sí, mijito, vaya usted, piense, encuéntrese, y ya viene y me dice que quiere estudiar. Es que, ¿sabes qué? Siento yo que el problema viene desde niños. O sea, nosotros hablamos, por ejemplo, en preparatoria de una orientación vocacional. En preparatoria, cuando ya estás a un paso de llegar a la universidad. ¿Por qué no comenzar a trabajar desde preescolar? Ese es nuestro problema. Que desde preescolar, si yo estoy viendo que mi hija es buenísima para la pintura, entonces fomentar esta parte de la pintura. Estas actividades que tú ves que resaltan en ella. Entonces, en el transcurso de su formación académica, ir de la mano de las partes, para que el día de mañana llegue a esas decisiones, ya diga, ok, tengo esta capacidad, sé que no soy buena cantando, pero soy muy buena. Sé que, o sea, ya identificarse, ya conocerse, como tú bien dices. Pero ¿dónde para otro? ¿Dónde se me hace es un poco complicado también para ellos? Y entonces, aparte, súmale la creación de su papá, pues ya estamos todos aquí. Ya me tienes que decir. Ajá. Ya me tienes que decir a qué universidad vas. O sea, desde quinto semestre. Pero espérame, cuando no se ha tenido ese conocimiento previo. Que aquí entra de la teoría de las inteligencias múltiples, que también lo estuve checando, estuve viendo una psicóloga que hablaba precisamente el aprendizaje no se va a lograr cuando existe esta parte de la competencia. Porque si bien la competencia puede ser algo muy beneficioso para algunos, es algo que une a otros. Para algunos y otros les dan la torre. O sea. Exactamente. Entonces, nosotros, si lo vemos, tenemos un cuadro de honor en las escuelas. Esta parte que se ha estado manejando por años, porque desde a mí me tocó, desde que era estudiante, sí realizar ese buen desempeño, pudiera ser de algunos, pero ¿cómo fomentas el de nosotros? ¿Cómo le haces? Sí, que muchos no quieren competir. Exactamente. Y no les interesa competir. Y es más, ¿por qué no dices, sabes qué? Si tú eres en buena matemática, yo soy buena en español. Entonces, ambos somos dignos de estar en ese cuadro de honor, por ejemplo, ¿no? Obviamente. Entonces, es fomentar esa parte, pero hemos dejado tan relegada cualquier otra inteligencia que no sea la lógico-matemática y decir que eres un pésimo estudiante porque eres malísimo en matemáticas y entonces no mereces ni esto, ¿no? Sí, pero por todo tu cuestión artística es maravillosa y haces demasiadas cosas muy padres que el otro matemático nomás no puede, ¿no? Y tan válido uno como el otro. Sí. Aquí el punto está que la autoestima tiene mucho que ver también con el aprendizaje. Si el alumno no se siente con una autoestima suficiente, de decir, soy bueno en esto, entonces el docente va a estar fomentando y depositando en él esa carga de decir, es que eres malo. Y entonces, obviamente, el alumno se va a ver opacado por eso y olvídate que vaya a tener un aprendizaje. O sea, se lo va a acabar creyendo, ¿no? De tanto que se le está repitiendo que claro, es pésimo en matemáticas, eres pésimo en matemáticas. Y a lo mejor no era tan mala, a lo mejor no era buena, pero no era tan mala realmente. Pero al final de cuentas va a acabar siendo muy mala porque se lo va a acabar creyendo. ¿Estás de acuerdo que llegas con las calificaciones a casa y entonces ahí refuerzan otra vez las autoridades que para, como los niños, para cualquiera, es más importante que son los papás, refuerzan la parte de eres pésimo en la escuela, ¿qué voy a hacer contigo? Entonces, por todos lados se siente bombardeado el alumno que dice, ¿sabes qué? Sí, soy malísimo. Sí. Cuando su don era el dibujo. Sí, totalmente, no por una cuestión todo artístico, todo lo que sea, no sé, en ese sentido. Y ahorita mencionas algo muy interesante, ¿no? O sea, cómo fomentar o cómo sacar esa parte desde casa, que también está difícil. Tú, por ejemplo, si eres mamá, pero cómo hacer con el hijo que entienda, y tú también como papá, cómo fomentar esa situación. No soy papá ni mucho menos, pero me es complicado.
¿Por qué? Porque tú también traes en tu cabeza la idea de que tienes que estudiar, tienes que ser, tienes, no. Sí, ve y corre con el viento y encuéntrate. Pues no, o sea, vamos, o sea, sí, claro, hasta qué punto sí y hasta qué punto no, no sabemos. Me imagino que es bastante complicado el entender siquiera esto, ¿no? O sea, es que sabes que creo que va mucho con esa parte de tú como padre de familia también conocer. Yo me acuerdo que hice cero de medicina, no estamos para saberlo ni para contarlo, pero hice cero de medicina. Y mi mamá me decía, no sirves para eso. O sea, de una vez te digo que no sirves para eso. Mamá, pero es que lo que pasa es que obviamente no lo pasé. Y luego para hacerlo, mamá, no sirves para eso. Entiende que no sirves para eso. Yo decía, mamá, ¿de qué se trata? O sea, era mi pollo, ¿de qué me estás hablando? Ajá. Así, ¿no? Sí. Pasa, el cero de medicina, y digo, ok, sí, no sé. Tienes razón. Ok, sí, mamá, Ok, tienes razón, tenía una razón. vez más, tú tienes razón. Tenía razón. Entonces, pero a lo que voy es, cuando el padre también tiene esa conexión con el hijo, o sea, realmente conoce para lo que conoce y para lo que no. Porque mi mamá puede decir, ¿sabes qué? Bueno, para eso, y para esto ni de broma le entres. Esa parte ayuda también mucho al alumno a decir que no. Recuerdo que una vez platicaba con una amiga y hablamos de clases extraescolares, o sea, pero que va muy de la mano. Decía, ¿sabes qué? Es que voy a llevar a mi hija a pintura, pero resulta que pintura, pues no le gustó. Después la llevé a danza, pero resulta que a danza tampoco le gustó. Y entonces la llevé a música, y resulta que es muy buena y le gusta mucho la música. Ella se dio ese permiso, se dio esa chance de experimentar su música y de ayudarle a buscar ese camino. A encontrar qué es lo que realmente le gustaba. No, y después, bueno, yo tuve que pagar clases, por ejemplo, con mi hija a jazz, porque yo estaba segura que jazz era para ella, ¿no? Mi mamá no me gusta. Y ya pasó por gimnasia, ya pasó por pintura, ya pasó, sí, ¿no? Hasta que ella llega a aerodance, por ejemplo, de Teres. Creo que le gusta a ella, perfecto. Pero porque es un apoyo de mamá para decir, a eso quiero llegar. Vamos buscando, vamos desechando quizás a lo mejor, ¿no? Así es. Vamos Pero desechando. pues estás de acuerdo. Yo estoy hablando de cosas escolares, pero el resto de lo académico pues también debe de ser. ¿Sabes qué? Lo tuyo sí se te complica porque aquí entra otra parte bien interesante, que es el encontrar el por qué al alumno se le dificulta el aprendizaje. Que si estos pocos docentes, volvemos a la vocación y a la pasión, se dan el tiempo. Realmente ponerse a ver al alumno. A ver, llego, voy a dar mi clase, son 40 carturas, el que entendió, como tú dijiste, y el que no, que lástima, y se acabó, ¿no? Y se acabó mi clase. Entonces, creo que también por esa parte, el docente hay muy poca empatía, sé que tampoco es fácil, lo hemos vivido nosotros. Si por ejemplo, yo te voy a enseñar con pintura, ¿qué te voy a enseñar? No es el todo. Sí, no todos como que es educación Montessori. Exactamente. O sea, no sé, sería a lo mejor lo ideal, sería a lo mejor lo ideal, pero es muy complicado realmente, ¿no? O sea, es muy complicado. Pero si yo estoy viendo que a Juanito se le complica saber cuánto es 2 más 2, algo muy sencillo, algo está pasando con Juanito. Sí. ¿No? Entonces, es dar como que ese vistazo, papá, mamá, qué onda, qué pasó con Juanito. Pero no siempre se tiene ni esa disposición, ni ese tiempo, ni los múltiples factores que tú puedas tener. Ajá. Total y completamente. Pero, que, como bien mencionas, pues salen en casa, ¿no? O sea, y el papá, me imagino que pues vas conociendo, como dices tú, vas conociendo a la criatura y ya vas viendo más o menos qué sí, qué no, por dónde y hacia dónde. Y se va representando o va llegando ya cuando llegas a la secundaria o a prepa, que ya más o menos tienen que empezar a tomar esas decisiones que le van a arruinar el resto de su vida, ¿sí? Para ver qué es lo que voy a estudiar. Porque yo, por ejemplo, lo que creo que debería de ser, no es a título personal, es como que tomar un tipo de, sales de la prepa y como que unos 4 años, unos 3 años, como que de tronco común, digámoslo así, porque ya para entonces ya sabes que no te gusta o lo administrativo, o no te gusta la biología, o no te gustan las matemáticas, por decir algo, ¿no? Entonces ya a lo mejor no sabes qué te gusta, pero ya para entonces ya sabes más o menos lo que no te gusta. ¿Sí? Entonces ya más o menos pues te puedes ir acomodando y ya en este tronco común a lo mejor ya tomarías una mejor decisión. Aún hace los 21 años tampoco no sabemos nada, pero no sabemos nada de la vida, pero ya mínimo vas a tener un poquito más de experiencia. Sí.
que es muy complicado, ¿no? Pues creería yo que pues, cuestiones de país, cuestiones de logística, cuestiones de todos los recursos y demás, sería muy complicado porque no es práctico, o sea, tener un chorro de gente sin estudiar algo específico, pero creo que sería una muy buena solución. A nivel, así que a nivel académico, a nivel total y completamente de escuelas, porque claramente no todos los papás se pueden permitir el lujo. Sí, mijito, menos año sabático, trabaja aquí, trabaja allá, trabaja acá, trabaja allá, busca, encuentra, te lea, pide. Pues no, ¿verdad? No todos los papás se pueden permitir este tipo de cosas, entonces como que creo que podría ser una buena solución. No soy acá es más pedagoga que yo, ¿verdad? También hay esa perspectiva para los alumnos, porque muchas veces también ni siquiera saben, por ejemplo, ni se preocupan por investigar cuáles son las profesiones que en su comunidad son más demandadas, por ejemplo, ¿no? O decir, por ejemplo, nuestro estado es un estado minero, ¿okay? ¿Qué le puedo sacar de provecho? ¿Qué me gustaría? ¿Qué carreras existen? ¿Qué hace un ingeniero de metalurgia? ¿Qué hace un químico farmacéutico? ¿Qué hace un licenciado en matemáticas? O sea, realmente no se dan ese tiempo para investigar y decir, que me gustaría dedicarme a esto, ¿no? Me gustaría dedicarme a eso. Es decir, nuestra vocación es algo que te encantaría hacer, aunque no tuvieras un pago. Y obviamente ese pago te va a ser como plus, de que me están pagando para hacer algo que yo quiero, ¿no? Pero estoy de acuerdo que no tenemos esa cultura. No. O sea, la realidad nos falta, yo creo que bastante para llegar a este punto, como sociedad, pues que me interesa más que mi hijo, que el alumno sea feliz haciendo lo que le gusta hacer, a que gane dinero con esto o con lo otro, ¿no? Estamos en ese punto, ahorita. Estamos en ese punto de que necesito que mi hijo gane dinero. También, casi no me importa que sea feliz, necesito que haga dinero por X y Z, por la realidad del país, por lo que quieras, ¿no? Entonces, muchos estamos, creo, en ese asunto, en ese momento, de que realmente no importa a lo mejor tanto, tristemente, esto que mencionábamos, de que sigue tu pasión, sigue tus ganas, sigue tu todo, sino realmente lo que me preocupa es cuánto vas a aportar y cuánto vas a ganar. Ahora, ¿cuánto vas a ganar? ¿Cuánto vas a ganar? Y eso creo que pues produce mucha frustración. Y regresamos al principio, ¿no? Que es que todo es un ciclo como el perro que tiene la cola. Regresamos al principio, ¿no? De que no tienes esta vocación, no tienes estas ganas, independientemente seas docente o no docente, pero lo que haces no lo vas haciendo con ganas, con gusto y con pasión, digámoslo así, ¿no? Y que si lo vemos de lo mínimo al máximo, llega un impacto social también. Y lo hemos visto, por ejemplo, o sea, incluso yo me acuerdo de un maestro que nos decía, hasta la persona que está en recepción debe de tener un perfil personal para estar en recepción. O sea, no puede ser que contraten a una persona que no tiene paciencia, que no tiene tolerancia, que no tiene que no sabe qué para explicar. Mal encarado, así todos dicen. Exactamente, o sea, pues no. Servidores públicos, un saludo a todos ustedes. Pero cuando eso no nos ha tocado, ¿no? Entonces, el hecho de estar realizando una función, ya no tengo una función, la cual te provoque frustración, porque no te gusta, no te gusta qué es lo que estás haciendo. Entonces va a tener un impacto social también. Porque todos los demás vamos a pagar por ese doctor que no presta doctor y entonces me está teniendo de mala gana. Te van a hacer la cara y tú vas a salir de ahí de malas, te vas a hacer más caras y vas es una reacción de cadena. Te van a caer vientos por todos lados, ¿no? Todos amargados y frustrados. Todos amargados y frustrados. Pero vamos a lo mismo, no nos estamos preocupando por la parte emocional, nos está preocupando la cuestión económica, el funcionamiento superficial, vamos a llamarlo así, que obviamente es elemental para la sociedad, lo entiendo, y la comunidad también lo entiendo, pero nos estamos desviando en ese sentido. Entonces, si la sociedad tiene ese enfoque de la importancia económica, ¿no? De cuánto vas a generar tú como futuro profesionista, y los alumnos están con esa parte de poca atención y poco interés a lo que realmente debe preocuparles, entonces estamos fritos. Estamos fritos porque entonces, te digo, es una cuestión social, no es nada más de los chavos. Estamos fritos porque no hay una conexión como tal. Y no va a haber empatía porque cada uno está, te cuenta, bailando en estilo libre. Cada uno está con lo suyo. Y todos hacemos como que bailamos juntos, pero pésima la coreografía porque no todos van a pasar, porque también ya es así, de todos tiene que pasar. Y entonces todos pasan, todos aprueban, y llega una profesional, no teniendo ni conocimiento siquiera de su profesión. A veces, no, eso
Eso obviamente, sí. Dos excepciones, no tenemos la verdad absoluta, y la segunda es que no estamos generalizando. No. Hay sus excepciones, hay excepciones como todo, ¿no? pero sí hay esta parte, ¿no? Sí hay esta parte que llegan a la profesión y entonces no saben nada. No, sí, deja tú, bueno, a la profesional está más canijo, pero que no saben ni leer. Vamos, en profesional no saben ni comprensión lectora. Y eso es algo muy preocupante para alguien, imagínate, que va a ser, no sé, o lo que sea, hay que tener comprensión lectora. Y escribir también es algo que la gente se está perdiendo horriblemente. Gracias, Nenita, para ti. Pero es un poco de la que hablaba con un amigo sobre eso. Ya se da mucho la cuestión de la comunicación por parte de los emojis, de los stickers, de los memes, y está muy bien siempre y cuando se tenga, pues ese contexto y no sean tan usados. Sí, que sea una conversación como... De tal manera que se pierde. Entonces, no es el hecho preocupante de que, ay, no, pues ya como que sí que los explicamos. No. En el caso de los alumnos, o de los adolescentes, o los niños, es esa parte de la expresión. No saben expresarse. Es algo muy ni importante. Verbal, sí. ni por escrito. Sí, es algo muy importante. Bueno, vámonos, aquí regresamos un poquito a lo verbal. Están en el teléfono, así, platicando con N cantidad de gente. Pero lo pones uno a uno de frente y no pueden hablar. O sea, no pueden, o sea, es algo increíble de que realmente no pueden articular palabra, no pueden hablar, no nada. Entonces eso que mencionas es un problema muy fuerte. Sí. Porque no solo es, ahora sí que no solo es la cuestión educativa, no solo es cuestión, sino ya a nivel social, qué tipo de cosas se están creando o estamos haciendo, todos estamos embarrados en el pastel. Todos. Por eso, sí, de que sí son muy buenos bajo, atrás del teclado, pero pésimos en el vivo. Y lo han puesto muchas veces como ejemplo, que en el Facebook, por ejemplo, tienen 900 amigos, y realmente los amigos contados unos, con los que realmente interactúan físicamente conmigo, ¿no? Que realmente conocen. Sí. Entonces, se está dando, de manera positiva, por así decirlo, el hecho de la comunicación y decir, sí, tengo amigo acá y allá, lo que quieras, pero se está perdiendo esta parte de las relaciones interpersonales. Sí. Entonces, me ha tocado, por ejemplo, a mí ver chavos de universidad, como tú bien dices, no saben leer y no saben expresarse. Y la carrera que tú quieras y gustes y mandes, es elemental el saber expresarse. Ajá, totalmente. Expresarse, o sea, yo siempre les decía a mis alumnos, tienen que saber defender su tesis a la hora de que terminen su carrera. Si ustedes no saben defenderla, si ustedes que me pongo nervioso, pero que son factores emocionales bastante importantes dentro del aprendizaje, ayudar a que ellos sobrelleven esta parte para que puedan lograr la cuestión del aprendizaje, la cuestión del conocimiento hasta entre ellos mismos, ¿eh? Sí, pero porque es muy importante, ¿no? O sea, es muy importante esto de que no solo es aprender, insistimos que 2 más 2 son 4, sino todo lo que conlleva, ¿no? O sea, que nos juntamos y vamos a discutir si es cierto que son 4, porque no son 5, porque son 6. O sea, el estar platicando, el estar divagando con sus mismos pares y también poder a lo mejor explicarlo al profesor o explicar una congregación diferente a la suya y sin ningún problema, y sobre todo estar seguros de lo que estoy diciendo, ¿no? Que ahí creo que estamos muy mal, o sea, muy mal, nos falta demasiado en ese sentido de que no, yo defiendo mi punto y estoy total y completamente seguro de lo que estoy diciendo y ponme enfrente a quien quiera si me lo defiendo. ¿Sabes qué? Es que esa parte está interesante porque, bueno, lo vemos en las redes sociales, salen sus noticias, inmediatamente en cuanto salen ellos lo creen. Así que. O sea, es que Facebook me lo dijo, Instagram me lo dijo, TikTok dice que si tú pones esto va a pasar. Y ya no se dan el permiso de cuestionar. Sí, ya lo toman como ley, ¿no? O sea, ya vio TikTok y todo el mundo dijimos, vio TikTok y ya. Entonces, la realidad es que también como docente es bueno, cuando hay interés, vamos a los 50, es bueno fomentar en los alumnos esta parte de cuestionarme. Analizo lo que tú estás diciendo y cuestioname. Sí, es lo que decíamos, de que yo no vengo a decir la verdad absoluta. Les quiero que vengan, pregunten. Oiga, maestro, usted me dijo ayer que era eso. Sí. Yo me topé con alumnos así, o sea, qué padrísimo, porque de esa manera yo me doy cuenta que tienen ese interés y dicen, oye, no, yo estoy analizando y aquí no me dan lo que la maestra me está diciendo. No me dan las cuadras. Independientemente del tema que ustedes gusten de que se ha tratado la clase, al menos sé
que se va a aportar en el alumno esa parte de analizar, de curiosidad, de saber, de razonar, para poder cuestionar, sea el tema que sea, y más adelante lo vas a ir aplicando, porque ya sabiendo que es analítico. Entonces yo creo que la práctica, por ejemplo, es para eso, para reforzar el análisis, la crítica, es importante que sean críticos, pero sean críticos desde un argumento que es verdad. Ah, sí, claro, no más por molestar. Yo he leído, no, claro. Bien, es lo que decías tú ahorita, ¿no? O sea, yo vi 3 TikToks, maestra, y ahí dice que la química, o sea, no. O sea, realmente, esa es la teoría, y entonces sustenta tus argumentos. Y otra parte que me parece bastante interesante era la técnica de la discusión. Y esto, bueno, pues que va de la mano alumno-maestro. Pero la técnica de la discusión, hacer esa técnica con los alumnos es bastante interesante. Yo me acuerdo de una doctora que en la maestría nos puso un ejercicio que era, tú eres el equipo 1 y tú el equipo 2. Ustedes van a defender el aborto y ustedes van a estar en contra. Oiga, no, maestro, pero si yo estoy en contra del aborto, hoy vas a estar a favor. Y busca los argumentos para estar a favor. Quiero todos los argumentos. Exactamente. Entonces, era seguro, ¿cómo voy a sacar yo de una idea con la que no comparto mis principios, mis valores, lo que quieras? Exactamente, para defender un argumento con el que yo no estoy de acuerdo. Y entonces, algo bastante interesante, porque tienes que buscar la información para decir el por qué sí al aborto, ¿no? Por decir un tema, no es la misma profesión, pero por decir un tema, ¿por qué sí al aborto? Y entonces, esa parte de la discusión que después yo lo repliqué con los alumnos de universidad, era decir, hay que saber, aparte de expresarse, respetar las ideas del otro. Porque eso también nos falta muchísimo. Eso sí, muchísimo. Eso es muy complicado. En general, porque para entender, como dicen, lo leer de nuestra parte del otro, digámoslo de esa manera fácil, para no complicarnos más la existencia, es a lo mejor algo de empatía, algo de, no sé, otra palabra se me fue, pero algo parecido a empatía, algo de estar, ¿qué es lo que piensa el otro? ¿Cómo comprende el otro? ¿Cómo viene del otro? ¿Cómo comprende? ¿Cómo piensa el otro? Tratar de ponerte y realmente razonar qué es lo que él está pensando en tu cabecita loca. Y respetarlo aunque tú no coincidas. Eso está también muy interesante, ¿no? Porque todos creemos que tenemos la verdad absoluta. O sea, lo que yo creo, lo que yo hago y lo que yo creo es lo que debe de ser. Es ley. Es ley. Y todos lo tenemos y todos lo creemos. Pero ¿cómo abrirnos? O sea, vamos, nos falta mucha educación en todos los sentidos para abrirnos a esto, ¿no? Ok, yo te respeto, yo te creo, yo te deseo, ¿no? Eso es como los países escandinavos, por ejemplo, o como los Países Bajos, que están muy adelantados en todos esos, nuestros aspectos, en todos estos temas. Que si quieres drogar, no droga, te compartienes tu macetita de marihuana en tu casa, hazlo y chido, ¿no? O sea, mientras no molestes a los demás, no tengo ningún problema en hacerlo, ¿no? Por ejemplo. Y también esta idea de que pues, la educación, en los países escandinavos, de que la educación es para todos. O sea, es importantísimo, ¿no? Ellos tienen la educación pública, es pública, no hay escuelas privadas, no hay nada, es pública y es gratis. O sea, desde el gobierno están comentando de que pues sí tengo que educar a mi pueblo, pues para que mi pueblo produzca, trabaje y sean felices y lo que gustos y mandos, ¿no? Pero nos vemos acá en México Mágico y Latinoamérica, y vamos, México Mágico Musical, y nos enteramos de que realmente la educación es un negocio político. Es educado, cada sexenio va cambiando el plan educativo, cada sexenio va cambiando el plan de educación, cada sexenio va cambiando el modelo, cada sexenio va, o sea, no se puede, al menos yo creo que no se puede, porque es como estarte en tu casa, hoy quiero todo amarillo, la semana que entra lo quiero todo naranja, la semana que entra lo quiero todo azul, o sea, no, compa, vamos a acostumbrarnos a un color y ya nos viendo cuál nos va acomodando, ¿no? Entonces, eso creo que también es un problema, aparte de todo lo que hemos estado platicando, desde arriba, ¿no? O sea, desde las cuestiones políticas y los intereses, que sí, hoy quiero que vaya para acá, hoy quiero que vaya para allá, hoy quiero que vaya para allá. Entonces, lo iba a hacer un poquito con el problema del libro de textos y meternos a ello mucho menos, pero nada más tocando el punto, ¿no? O sea, cómo ha sido la cuestión del interés político en la educación. Que lo que menos importa, perdón, por eso, lo que importa es la educación. Exactamente. Sí, lo que se busca es una manipulación según la persona en turno, crear todo el medio, todo el contexto necesario
para tener esa formación con respecto a los ideales de esa persona. Literalmente. Sí, totalmente. Entonces, pero se va y cambia, se va y luego se cambia, se va y cambia. Y pues uno está ahí todo como el perro de las dos frontas, no saben ni. Sí, porque ahorita, por ejemplo, que le está enseñando a mi hija, pues no coincide con lo que yo veía. Ajá. Entonces, el hecho es que aquí es donde siento yo también que padres de familia vuelven a entrar al ataque, por así decirlo, en cuestión de decir, es que créeme que no todo lo que te dicen es verdad. O sea, eso sí es importante porque a nosotros nos tocó más una formación académica de decir, bueno, es que así dice que Miguel Hidalgo de tal día, tal hora. Tal hora hizo esto. Sí, realmente no, ni te tocó ver, miren, no. Entonces, o sea, ese tipo de cositas, ¿no? Por citar algo, estoy jugando. Pero ese tipo de cosas creo que son elementales. Porque así como los niños podemos manipular esa parte, por desgracia, no se ha hecho como que esa intervención a manera de beneficio de ellos. No, porque si sabemos que el contexto va a ayudar al aprendizaje del alumno, los estímulos y los factores, pues bueno, pues vamos a hacer uso de esos recursos para cosas muy positivas y muy beneficiosas para ellos. Sí, totalmente. Pero no, se usan al contrario, se usan para beneficios, se usan moviendo masas, se usan para otros fines, a lo mejor ya más maquiavélicos, si me quieren pensar así. No nos tratan ni mucho menos, pero sí creo que va mucho por ahí en el sentido de que me conviene, literalmente conveniencia, y lo que menos importa es la educación. Y ahorita mencionaste algo muy importante, los padres, volviendo a los puntos de los padres, ¿no? ¿Cuántos papás realmente, siguiendo con esto de que no creas todo lo que te explican, no creas todo lo que ves, investiga, métete tú, trata de hacer? ¿Cuántas personas realmente hay que le den ese tiempo a los hijos? No sé, no tengo estadística, pero yo creo que muy pocos. Sí, es complicado el contexto social en ese sentido, porque a lo mejor en nuestros tiempos todavía era más la parte yo, la forma de que mi mamá fuera totalmente madre. Sí, yo también, o sea, que eran más de casa, mamás, exactamente, porque la sociedad te lo permitía, la economía te permitía mucho por el entorno social te lo permitía. Pero ahorita los dos papás trabajan, los dos papás están en friega, a lo mejor si le va bien a los hijos están con la abuelita de Dios y les va bien, porque si no están en guardería o están en otro lado. Entonces está muy complicado eso, ¿no? Es complicado. O sea, es por el mismo entorno social, la misma realidad, por el mismo todo que estamos viviendo. Entonces, no sé, qué preocupante. Por eso donde hago yo el énfasis de no ser tan duro con el alumno, porque la realidad es que el alumno puede ser la parte central, ¿sí? Pero somos todo un contexto, lo que los estamos abrazando incluso con estas indiferencias o con estas manipulaciones o con todos los factores que ya hemos señalado, que lo último que nos hemos preocupado ha sido en el alumno. ¿Sí? O sea, pero la realidad es eso. Escucha muy feo, es cierto. Pero es eso, ¿no? O sea, realmente no nos hemos detenido a decir lo que decimos es una Juanita no se dan cuenta, ¿por qué me están dando las matemáticas? Que esa es una cosa que está platicando contigo, ya va acerca de la neuroeducación. La neuroeducación es precisamente esa parte, decir, okay, ¿cómo funciona el cerebro? Listo saber cómo funciona el cerebro para poder lograr ese aprendizaje. Pero vamos en un estrés, en un córrele, en el día real, exactamente. Que es verdad que ahorita en 5 temas tengo que acabar de la tema y se acabó. Y entonces los seres también de pronto tienen esta presión todo el tiempo, es que tengo que acabar en estos tiempos, no me puedo detener a saber por qué Juanito no entiende cómo estos más dos. Entonces ahí es donde está esta parte del papel del neuroeducador. El neuroeducador en todo caso es una persona que conoce la anatomía, la fisiología, la psicología y entonces apoya al docente. Porque está de acuerdo que así como hablamos ahorita de nosotros, de que no tenemos una profesión como tal docente, tenemos nuestra profesión en la parte de ingeniería de arquitecto, pero nos gusta esa vocación. Sí, entonces tratamos de hacer lo posible por tener esas herramientas pedagógicas para poder alcanzar el conocimiento. Lo mismo para que sí tiene esa formación pedagógica, pero que no conoce, por ejemplo, del funcionamiento del cerebro, entonces será el neuroeducador, que va a hacer ese apoyo, porque algo bien interesante que leí es esta parte que ahorita nos estamos enfocando en un poquito que no sabe por qué son 2 más 2 y no entiendo por qué no aprende por qué son 2. Pero ¿cómo está la contraparte de estos muchachos que les llamamos los superdotados?
con los genios, en donde es tanto su conocimiento que tampoco, ya no tiene ni sorpresa ni interés para absolutamente nada. Porque ya están más allá. Ya no sabe, Ya no está un sabe. paso adelante. Entonces, para el docente también es un inconveniente, porque mientras Juanito no me sabe sumar 2 más 2, entonces tengo a Pedrito que tiene integrar, sí, integra mejor que yo. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer para poder lograr que sigan avanzando los dos? Mi hermano es psicólogo y está aprendiendo en primaria, siempre me decía, cuando hay un niño que tenga alguna capacidad diferente o discapacidad, según ese término que luego le pongo de cada uno de ustedes, yo no puedo compararlo con un niño que tiene un crecimiento, un desarrollo neuronal común, vamos a llamarlo así. No lo puedo comparar. Si Juanito termina a sexto de primaria y aprendió a escribir, estamos en la gloria. Porque seguimos el desarrollo de Juanito, que realmente lo logro. Cuando a lo mejor cualquier otro niño que no tiene ningún problema, una capacidad diferente, pues entonces todos tenemos capacidades diferentes, pero que tenga un desarrollo común, entonces va a lograr multiplicación, división, todo lo que tú quieras. Entonces, no puedes estar evaluando, que era lo que entra aquí la competitividad. No puedes estar evaluando a Juanito con Rosita, si Rosita tiene estas capacidades y Juanito tiene estas otras. Sí, pero es algo que vamos, a lo mejor no se llega a entender, no se llega a comprender, ¿no? Y todos los queremos meter en la misma caja. Como es un meme que seguramente lo has visto, que es una maestra que hace unas tijeras cortando a todos los balones separaditos. Que cada quien tiene su formita, así como que una nubecita, cada quien tiene su formita, y va la maestra con unas tijeras haciendo puros cuadritos. O sea, está muy lógico, ¿no? Así es. O sea, ¿por qué? Porque es más fácil, es más práctico, y todos piensan igual y ya no batalla. Y sí, es complicado, es muy complicado esto de darle a cada uno su espacio, darle a cada uno su atención, comprender cada uno la necesidad, tanto de los alumnos como de los docentes. Ya hablamos de los papás también, que es todo, bueno, cuando hablamos de esto, es todo un tema, los traumas, lo que quieren, lo que no quieren. Pero es algo bastante interesante, bastante extenso esto de la educativa. Pero lo importante, ya para ir cerrando, es entender la importancia, creo yo, de que cada uno somos diferentes, cada uno vamos a aprender diferente, cada uno vamos a enseñar diferente. Y sobre todo, de que cada quien es mejor que los demás no tiene. Como que si yo quiero ser lo que quieras, pero es cierto, ¿no? O sea, haces lo que mejor puedes con lo que tienes. Simple y sencillamente porque no puedes hacer más en ese momento. Porque estás de acuerdo que es lo que conoces. Es lo que conoces. Si nosotros teníamos otros aprendizajes, pues posiblemente, incluso nosotros, por ejemplo, de decir, ¿sabes qué? Yo nunca he estado con un educador como para que me diga cómo hacerlo. Ok, entonces trato de bajar el aprendizaje como Dios me va a entender literalmente, buscando recursos y haciendo las herramientas. Y realmente la cuestión de que siento yo que es el transmitir. Que el primero que debe llegar contento y feliz al salón es el profesor. Si el profesor no llega en esas condiciones, entonces no esperen mayor cosa. Si se transmite todos y ya valió. Así es. Y ya valió que es el asunto, ¿sí? Se va a transmitir. Entonces, sin duda, la educación, como lo abordamos desde el inicio, es una cuestión social porque conlleva todo el contexto del alumno. Y no es entonces una falla como tal. No es entonces llamar al alumno que es un tonto, que es un inútil, porque la realidad es de que no está bajo un contexto que le favorezca el aprendizaje. Si así fuese, sería todo muy... Sí, porque ya hablamos de que a lo mejor tiene que comer, duerme mal, sufre maltratos, tiene cantidad de cosas que tocamos, pero ya yendo solamente hacia lo académico, digamos, es un logro total que algunos se logren, digámoslo así. Como lo hemos visto. Como lo hemos visto, algunos se logren. Qué bueno que se logre y espero que se sigan logrando muchos más. Sí, y agradezco muchísimo a Kiara Bellacaro que nos haya acompañado el día de hoy. Posteriormente ya tendremos otra, como no, ya más allá hablar de otras cosas, que es un tema muy interesante. Seguimos hablando de educación, no seguimos hablando de otra cosa. Al cabo, siempre tenemos cosas. Chalecito, ¿qué tema? Saludos a Roberto. Saludos Robert, que se mejore. Y muchísimas gracias a todos ustedes que nos sintonizaron, que nos vieron el día de hoy. Nos vemos el próximo sábado. Ya saben, darnos like,
compartir para que más gente nos vea, con mucho amor, muchos corazoncitos, y muchísimas gracias por su atención. Nos vemos. Bye, bye. Salud.